Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Tenemos ya bastante tiempo en esto y hemos estado estudiando todo el Evangelio con un solo propósito: comprender el reino de Dios, comprender el llamado de Dios a nuestra vida y comprender de una manera clara cómo poder caminar mejor con el Señor. ¿Qué les parece si oramos antes de leer la Escritura? Señor Jesús, te damos gracias por esta noche que nos has dado. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por el tiempo de adoración. Gracias por el tiempo de oración, Señor. Ahora te suplicamos que nos hables con tu palabra, que nos redargullas con ella, nos muestres el camino correcto y nos muestres el pecado en nuestra propia vida para poder dejarlo e ir en la dirección correcta. Que tu palabra nos instruya y nos revele tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Marcos capítulo 14, verso 53 en adelante. Y dice la escritura: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y el verso 54 agrega: y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y el texto sigue hablando de la interrogación que estos hombres, el sumo sacerdote, los principales sacerdotes, los fariseos, los escribas, le estaban haciendo a Jesús. Los ancianos y los escribas le estaban haciendo a Jesús. Y la semana pasada estábamos hablando en relación con el mismo pasaje, solo que en los versos previos del capítulo 14, estábamos hablando sobre que estar no es sinónimo de ser. Yo puedo estar siendo un turista del reino de Dios sin en realidad ser hijo de Dios. Y hoy vamos a hablar sobre caminar de lejos o caminar de cerca con el Maestro. Y ese es el nombre de la homilía de este día miércoles de oración. Caminar de cerca o caminar de lejos junto al Señor. Hay mucha gente que le gusta escuchar el mensaje del Evangelio. Hay mucha gente que concluye que la enseñanza del Evangelio es buena. Hay otros que dicen que el mensaje del Evangelio es de una relevancia moral. Y otros más consideran que el Evangelio es una doctrina, una teología de las muchas que hay sobre la tierra, una teología interesante, digna de ser estudiada desde un punto de vista filosófico, ¿no? Sin embargo, nada de esto tiene que ver con el mensaje de Jesús. Jesús no es un maestro más, es el maestro. Jesús no es un camino más, es el único camino. El mensaje de Jesús no es un mensaje más, es el único mensaje. Y desde esta realidad, desde este principio, Jesús es la única verdad sobre la tierra. Vamos a estudiar este pasaje y vamos a tratar de entender el reino de Dios. Hay tres grandes grupos de personas dentro de la iglesia que no son hijos, pero están. Y hoy vamos a hablar de estos. Unos muy próximos, como en el caso de Pedro, que llegaría a la redención. Pero otros sumamente lejos que aparentan estar cerca. Hay quienes viven en el reino, están en el reino, pero lo único que los mueve son sus intereses particulares. Son personas que participan de la vida de la iglesia, conocen la escritura, enseñan aún la escritura, o pueden llegar a enseñarla, o la entienden con mucha facilidad desde una perspectiva moral, ética, teológica o filosófica, pero no son hijos de Dios. Recordemos que en el fondo debemos de tener esta frase de la escritura cuando dice: por sus frutos los conoceréis. Los
ancianos de los cuales se menciona en el verso 53, los escribas de los cuales se menciona en el verso 53, los principales sacerdotes y el sumo sacerdote eran gente que conocía la escritura, era gente versada en la Torá, era gente que enseñaba y tenía la responsabilidad, vamos a decirlo siendo permisivos, tenía la responsabilidad moral o religiosa de guiar al pueblo hacia principios del reino de Dios. Y esto siendo laxos, siendo flexibles, creyendo que, como dice el texto, tenían una intención muy diferente. Cuando leemos hasta el final de esta sección, que es el verso 65, nos damos cuenta que estas personas tenían una intención muy diferente. Ellos estaban cuidando, como diríamos, o se decía tiempo atrás, hoy día todavía se dice, ellos estaban cuidando el hueso. Ellos estaban interesados en las cosas que les afectaban económicamente, en las cosas que moralmente les parecían peligrosas, en las cosas que desde un punto de vista religioso les pudieran incomodar o pudieran afectar sus intereses familiares o personales. Pero no eran personas redimidas. Conocían perfectamente la ley. Conocían la ley de Dios. Habían estudiado al respecto. Habían sido preparados desde muy jóvenes para poder ostentar esos puestos en algún momento en su vida. Y estos llegaron a esa posición. Eran líderes, eran referentes. Su opinión era sumamente valiosa dentro de la sociedad en la que se movió Jesús. Sin embargo, no eran hijos de Dios. Y tú y yo debemos de cuidar de no ser de estos. Porque conocer la Escritura no es una evidencia de ser hijo. Déjame explicártelo así. Saber que pecas no es sinónimo de ser hijo. Satanás sabe con mucha claridad que ha pecado en contra de su creador. Pero eso no lo hace hijo. Satanás conoce la Escritura, pero eso no le hace hijo de Dios. Él pecó, se apartó de la santidad de Dios y Dios no estableció un propósito redentor para la vida de Satanás. Y eso es sumamente peligroso. Y estos hombres, este sumo sacerdote, estos principales sacerdotes, estos ancianos y estos escribas, conocían la ley, conocían la Escritura, pero eso no los hacía hijos de Dios. Sus frutos evidenciaban una relación distante y, para ser muy específica, una relación que no les era importante. Dios no era importante para sus vidas, aunque todo en su vida pareciera tener conexión con Dios. Déjeme ponerlo de esta manera, es en el siglo XVIII, finales del XVIII más o menos, cuando la iglesia es movida hacia una dinámica arminiana y el liderazgo de aquella época, hombres predicadores, evangelistas, sobre todo predicadores y evangelistas, quizá algunos teólogos también, sobre todo teólogos jóvenes en ese momento de la historia, teólogos con una influencia arminiana y por arminiana pelagiana. Estos líderes de esa época, finales del 18, la segunda mitad del 18, creyeron que era muy importante, sumamente importante, que el creyente tuviera una marca de referencia, día, hora y lugar de su conversión. Y entonces decidieron dejar a un lado el texto y volverse hacia una estrategia. Y la estrategia era llamar a los pecadores a la redención. Y esto parecía muy bueno, pero poco tiene que ver eso bueno que parecía con la Escritura. ¿Cuál fue la consecuencia? Estamos
2 siglos después, 2 siglos y medio después, casi 3, estamos en un punto en donde al cristiano los frutos dignos de arrepentimiento no le interesan. Le interesan hora, día y lugar. Yo me convertí tal día, tal hora, en tal lugar, cuando fulano de tal hizo un llamamiento al arrepentimiento. Como si yo tuviese la fuerza de voluntad necesaria, como si yo tuviera la competencia natural, como si yo tuviera la disposición santa, íntegra, de decidir por Dios. La Escritura no menciona nada así. El ejemplo más claro, y ya tendremos un sermón de esto, lo estoy planeando desde el día de ayer, esto vino a mi mente y estoy meditando a este respecto. Adán no buscó a Dios. Adán no buscó a Dios. Y esto es una constante en la Biblia. Pero vamos a quedarnos con Adán. Adán no buscó a Dios. Fue Dios quien buscó a Adán. ¿Por qué? Porque cuando Adán pecó, quedó muerto en sus delitos y pecados, incapaz de resolver esta problemática en la que había caído de manera voluntaria. Entonces estos predicadores del siglo XVIII olvidaron estos principios de la Biblia y decidieron darle al creyente día, lugar y hora de conversión. Y la gente está segura de su conversión, y lo digo entre comillas, conversión, porque sabe día, hora y lugar, pero no hay frutos de arrepentimiento en sus vidas, como no lo había en este sumo sacerdote, en estos principales sacerdotes, en estos ancianos líderes sociales y religiosos de su tiempo, y en esos escribas que no eran otra cosa más que doctores de la ley, lo que hoy serían doctores en divinidades, ¿no? Graduados de las mejores escuelas de divinidades del mundo, de la Escuela de Divinidades de Cambridge, de la Escuela de Divinidades de Yale, de la Escuela de Divinidades de Oxford, de los grandes seminarios, ¿no? Así eran estos hombres, doctos en las cosas de Dios, pero sin frutos dignos de arrepentimiento. Era el dinero, era el poder, era la posición, lo único que les importaba. Y se valían de la fe de las personas, y se valían de la Escritura para construir su posición de autoridad en una sociedad que vivía a ciegas, aunque tenía la Escritura a la mano. Tú y yo debemos de cuidar de ser de estos. Si tú y yo estamos sirviendo en la iglesia, debemos de cuidar de ser de estos. No podemos ser así. No podemos decir que seguimos a Dios cuando lo único que nos preocupan son nuestros intereses personales y las ganancias que podemos adquirir a partir de ello. Es por eso que hay gente que dice, es que yo he estado con el Señor y no tengo ninguna recompensa. Por eso hay gente que dice, es que yo me he esforzado, yo he servido al Señor y lo único que he conseguido ha sido dolor y pesar. Por eso hay gente que dice, es que yo he estado en la iglesia y yo he ofrendado y yo he diezmado y las cosas no mejoran en mi vida. Porque tienen la perspectiva de estas personas, que si yo estoy sirviendo debo de obtener una ganancia personal. No, el reino no da ganancias personales en esta tierra. El reino promete una herencia que está en los cielos, no en esta tierra. Porque esta tierra habrá de pasar. Y tu vida y mi vida sobre esta tierra es corta. No podemos esperar servir al Señor y conseguir riquezas. No está en la Escritura tal cosa. No podemos ser como estos. Pero no son los únicos. El verso 54 nos muestra otro grupo. Dice que Pedro seguía a Jesús de lejos. Pedro en este verso nos recuerda a estos cristianos contemporáneos, a esta sociedad contemporánea, a esta iglesia contemporánea, que tiene dos cualidades terribles. Y digo cualidades de una manera irónica, porque no lo son. Son dos grandes aberraciones y dos grandes herejías. Número uno, la idea de ser espiritual
sin Dios. Ser espiritual sin Dios. Y número 2, la idea perversa de construirme un Dios a mi imagen y semejanza para que haga lo que yo quiero, para que cumpla mi deseo. Las dos cosas no están en la Escritura. Dios es soberano. El hombre se ajusta a Dios. Dios no se ajusta a la voluntad del hombre. La palabra no cambia. Lo que es pecado y fue pecado hace siglos, porque Dios así lo decretó. Es pecado hoy y será pecado mañana. No es una moda. No es una percepción. No es un concepto que puedo modificar a mi capricho y voluntad. Pedro seguía a Jesús de lejos. Quizá un poco por orgullo, porque había dicho horas atrás que no le dejaría. Pero Pedro estaba siguiendo a Jesús a su manera. Y la iglesia está llena de gente que quiere seguir a Jesús a su manera. Hay desde aquellos que dicen, esta parte y este segmento de la Escritura ya no aplica a mi vida en tanto es demanda. ¿Han escuchado esto? Es que el Antiguo Testamento ya no aplica a mi vida en tanto sean demandas. Si son bendiciones, sí. Si es una promesa que Dios da, entonces sí aplica. De estos cristianos que dicen, bueno, una cosa es el domingo y otra cosa es la vida diaria. Son gente que está siguiendo a Jesús de lejos. Se está engañando a sí mismo. Está intentando creer y construir la posibilidad de que Dios se va a ajustar a sus deseos personales. El mundo hoy está convencido que es posible ser espiritual, es posible ser una persona espiritual sin Dios. Y esto no es posible. Esto es falso, ese es el engaño del maligno. Satanás construye estas ideas en la mente del hombre y aún en la mente del hombre que está en el templo. Este no es el concepto de la Escritura. A Jesús hay que seguirlo de cerca. A Jesús hay que imitar en su caminar diario. Y tú y yo, hermano, debemos de cuidar de no ser de estos que llegan a la iglesia creyendo que la Escritura se va a adaptar a tus conceptos y a mis conceptos personales. La Escritura no se adapta a mis creencias. Yo debo de renunciar a mis creencias y someterme a la verdad de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es inerrante, no cambia, no se modifica, no se altera. No es cuestión de percepción, no es a mí me parece, no es yo creo, no es yo siento. La Escritura es inerrante, no se modifica. Así que aquel que sigue a Jesús de lejos porque no quiere ser religioso, aquel que sigue a Jesús de lejos porque no quiere ser fanático, aquel que sigue a Jesús de lejos porque no quiere ser un ser alienado, aquel que sigue a Jesús de lejos porque desconfía de la enseñanza y considera que sin ninguna preparación teológica puede llegar a conclusiones ciertas porque tiene cierta habilidad o ciertos conocimientos. Lo único que están haciendo es seguir a Jesús de lejos y construir una religiosidad sin Dios, construir una espiritualidad sin Dios, construir un Dios a su imagen y semejanza que diga lo que ellos quieren que diga. Y eso es contrario a la Escritura. Pedro aún no venía a la regeneración. Los motivos de Pedro eran muy ajenos a la voluntad del Padre para estar ese momento ahí. Por eso es que finalmente termina negando a Jesús. No es el mismo Pedro que después se encuentra a Jesús en Galilea. No es el mismo Pedro que después predica con denuedo en el templo. No es el mismo Pedro que después está dispuesto a soportar el encarcelamiento porque ha predicado el evangelio del reino de Dios. Este Pedro no ha sido regenerado aún. Aún está muerto en delitos y pecados.
Estuvo caminando con el maestro, pero de lejos. En el grupo, pero de lejos. Lo mismo que Juan, lo mismo que Felipe y Andrés. Ellos ni tan siquiera estaban ahí, estaban escondidos, habían huido, porque su fe estaba cimentada en sus verdades personales. Y tus verdades y mis verdades personales ante la verdad del Evangelio de Dios son mentiras, son herejías, son contrarias a la voluntad del Padre. Debemos de cuidar de no ser como este Pedro, que sí, ahí va, pero a su manera, a su estilo, a su forma. La Escritura no enseña nada así. Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. De lejos no, de lejos nadie sigue a Jesús. Y quien cree que lo está haciendo, se engaña a sí mismo. Y hay quienes creen que siguen a Jesús, pero están engañados porque viven sometidos al miedo. Viven sometidos a la crítica. Hay mucha gente en la iglesia. Hay mucha gente en la iglesia que su única intención es apaciguar el remordimiento, el dolor emocional, la falta de perdón y una serie de cosas. Ven el reino de Dios como una sala de entrenamiento emocional. Ven el reino como, y a los líderes del reino como coaching, como coach emocionales. Y el reino de los cielos no es esto. El reino de los cielos no es un instrumento motivacional. El reino de los cielos no es un mensaje que motiva. No es un mensaje que motiva a ser mejores. El reino de los cielos no es un mensaje, el mensaje del reino no es un mensaje que motiva a ser personas morales, a ser personas entusiastas, a ser personas que logran cosas en esta vida. El reino de los cielos es un mensaje que se resume en una palabra y se incrusta en una frase esa palabra y se sintetiza. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay quienes siguen a Jesús porque este mensaje les hace sentir que pueden lidiar con el miedo de la vida, con el miedo de vivir, con la incertidumbre que influye el futuro. Y entonces viven apoyados en la idea de que cada sermón es un mensaje motivacional. Y lo más triste es que hay muchos líderes hoy día, muchos, que creen que predicar es motivar, que creen que predicar es hacer coaching. Tú puedes, tú vas a ser mejor. Si tú vienes a Cristo hay un plan maravilloso para ti. Y la gente toma este concepto. Pero no es así. Arrepentíos, convertíos. Es el mensaje del Evangelio. Arrepiéntete porque no hay un problema de inmadurez. Arrepiéntete porque no hay un problema de falta de motivación. Arrepiéntete porque no hay un problema de sanidad interior. Arrepiéntete porque no hay un problema de daño de tu alma a nivel emocional. Arrepiéntete porque hay pecado en tu vida. Y ese pecado te va a llevar al lago de fuego. Si no te arrepientes, vas camino en esa dirección. Pero la gente va al templo. La gente se reúne, mucha gente se reúne hoy día porque esperen escuchar un mensaje que les ayude con sus miedos. Y lo más lamentable es que hay muchas iglesias que están dando este mensaje y no hablan de arrepentimiento. Debemos de tener cuidado, porque ese no es el mensaje del reino de Dios. La Escritura nos deja ver un mensaje distinto.
Y la gente me va a decir, Pablo, pero el Evangelio son buenas nuevas. Sí, sin duda. Pero las buenas nuevas no tienen sentido si tú no escuchas las malas noticias del Evangelio. Las malas noticias son, si no te vuelves a Dios en arrepentimiento, vas al lago de fuego. Hay sentencia de muerte en tu contra. Sentencia que solamente Dios puede cancelar. Sí y solo si Él te llama al arrepentimiento y dejas de caminar de lejos y empiezas a caminar junto a Él. Sí, solo si Dios produce fe en tu vida para creer y dejas de pensar que el Evangelio es un asunto de motivación para concluir que es un asunto de arrepentimiento y de abandonar el pecado. Sí, solo si el Señor regenera completamente tu vida. Te quita la naturaleza caída heredada de Adán para darte la naturaleza de Cristo. Y tus intereses pasan a un segundo término para que los intereses de Dios se conviertan en el centro de tu vida. No se trata de ser mejores, ese no es el mensaje del reino de Dios. El mensaje del reino de Dios no es que tú y yo tenemos que ser mejores. El mensaje del reino de Dios es que tú y yo necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y dejar ver frutos dignos de arrepentimiento, como dice la Escritura. Y olvidarnos de día y hora de conversión y estar viendo nuestro caminar y decir, estos no son frutos dignos, estos no son pasos de personas que han venido al arrepentimiento. Este no es el camino correcto, este no es el camino estrecho, he sido engañado y debo volverme a Dios. Por sus frutos los conoceréis. Hermanos, tenemos que dejar de ser como estos tres grupos de personas dentro de la iglesia. Porque no hay adelante más que una llama ardiente para estos, que van a clamar y van a decir, Padre, yo prediqué, Padre, yo oré y la gente sanó, Padre, yo oré y los demonios se sujetaron. Y el Señor les va a decir, yo no los conocí. Gracias por la ayuda, pero yo no los conocí. ¿Recuerdan lo que dice el texto? Apartaos de mí, malditos. Hay maldición sobre sus vidas, porque no son hijos. Por la gracia de Dios, Pedro llegó a ser hijo. No sé si los otros, después de la explosión del Evangelio, después del día de Pentecostés en el aposento alto, Dios haya tenido misericordia y algunos de los que estuvieron aquí hayan venido a la conversión. Pero en ese momento no habían sido regenerados. Cuídate. Debo cuidarme de no ser de estos. De no ser de los que están y terminan violentando la iglesia. De no ser de estos que están y participan y terminan dañando la iglesia. Debo de cuidar de esto. Debo de clamar permanentemente misericordia y buscar la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por la palabra que tú nos das en esta noche. Alumbra nuestro camino y déjanos ver el error. Déjanos ver el pecado. Te lo rogamos con humildad de corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, viernes tenemos viernes de catecismo y el domingo a las 12 del día tenemos el servicio general de la iglesia. Te invito a que asistas. Deja de hacer lo que estás haciendo y escucha la transmisión del catecismo. Deja de hacer lo que estás haciendo y asiste el domingo a la iglesia. No esperes que todo se ordene de manera mística para que tú vayas. No, toma la decisión, deja todo pendiente y ve al templo a escuchar.